Amigos, el que se pone a rogar, por favor, es Ricardo Anaya. En esta Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Marco Cortés acabó huyendo de la sesión después del trancazo que le asentó Andrea Chávez. Dejaron solito a Anaya para decir, en representación de todo el grupo parlamentario del PAN, nos vamos a abstener en voto. Y empieza lloriqueando diciendo, por favor, analicen bien lo que están haciendo. Escuchen lo que dice Ricardo Anaya y cómo le contesta. La iniciativa hasta por 7 minutos. Gracias. Con el permiso de ambas presidencias, nosotros de verdad venimos en ánimo constructivo y yo espero que podamos salir de esta sesión de comisión con un acuerdo que permita mejorar la iniciativa que ha recibido esta Cámara de Senadores. Porque para eso es el trabajo en comisiones, para analizar la iniciativa y que el dictamen, cuando sea posible, sea aún más rico que la iniciativa, y ese es el ánimo en el que nosotros venimos, y para eso quiero hacer 4 muy breves reflexiones. La primera es que las grandes reformas electorales que se han hecho en este país, y hay aquí actoras y actores que han jugado un papel fundamental para la democratización de México, saben que esas grandes reformas electorales tuvieron 2 características. Y me refiero, por ejemplo, a la reforma de 77, que amplió de manera muy importante el acceso de las minorías al Congreso. Me refiero a la de 1990, que creó el IFE, la de 96, que le dio plena autonomía al Instituto Federal Electoral, e inclusive la de 2014, que fue aprobada por una amplísima mayoría de 86% en aquel entonces. Esas 2 características eran reformas, primero, integrales, y segundo, dialogadas con todas las fuerzas políticas. Porque al final una reforma electoral cambia las reglas del juego, y las reglas del juego se deben cambiar con acuerdo de todas las partes que participan en el proceso electoral. Y en segundo lugar, fueron reformas integrales. El problema de este planteamiento es que no cumple con ninguna de estas 2 características. O sea, no tiene ni una semana aquí la iniciativa. Esta es la primera vez que nos sentamos a dialogar sobre ella, y ustedes pretenden que la semana que entra, sin cambios, se presente ante el Pleno. Tengamos una discusión sensata y decidamos con sentido común lo que sea mejor para los procesos electorales mexicanos y para la democracia mexicana, y abordémosla de manera integral. Aquí se han señalado varios aspectos que esta iniciativa omite, y yo quiero subrayar de manera señalada uno, y es el tema de la sobrerepresentación. O sea, no es correcto, compañeras y compañeros, que el partido mayoritario haya sacado el 54% de los votos y controle más del 75% de las cámaras. Eso terminó con los contrapesos en el poder legislativo, llevó a un avasallamiento del poder judicial, a la desaparición de organismos autónomos, a la recolonización francamente absurda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es sano para la democracia mexicana que una fuerza política que obtiene el 54% de los votos controle el 75% del Congreso de la Unión. Discutamos no solo nepotismo y reelección, sino además de los temas que aquí se han planteado, el tema de la sobrerepresentación. Como ya se dijo, el sentido común dicta la conclusión. Por supuesto que en el PAN queremos desterrar el nepotismo de la política mexicana, que hace un daño enorme a la democracia en México. Lo que planteamos es: discutamos una reforma de manera integral, número 1, y 2, vayamos más allá, como ya lo planteó mi compañero Marco Cortés. El nepotismo se tiene que prohibir también en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial,
en los organismos constitucionales autónomos y, como bien dijo la senadora Barrales, en los propios partidos políticos. Entonces, vayamos adelante con una reforma que destierra el nepotismo de la política mexicana, pero vayamos mucho más allá del planteamiento que está establecido en esta iniciativa. Y finalmente, no abundo por cuestión de tiempo, pero creo que sí es obligada una precisión histórica. Aquí ya van 2 veces que se repite el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección, pero lo que aquí no se ha dicho, y me parece que se debe señalar, es que el lema maderista se refería a la reelección presidencial, específicamente a las 3 décadas de dictadura de Porfirio Díaz. El fruto jurídico de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917, y la Constitución del 17 no prohibía la reelección legislativa. La reelección legislativa se vino a prohibir hasta el año 1933. En pleno régimen autoritario era presidente Abelardo L. Rodríguez, y todas y todos lo sabemos. A un régimen de corte autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo débil. A un régimen autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo con enorme rotación, poco profesional. La razón por la que en México se prohibió la reelección en el 33, en el auge de un régimen autoritario, fue para que el régimen, de manera antidemocrática, pudiera repartir candidaturas. Había que desocupar todas las curules para poder repartir de manera antidemocrática a otras y a otros. No es cierto que sea algo que emanó ni de la Revolución Mexicana, ni mucho menos de la Constitución de 1917. Termino como empecé. Vamos adelante a desterrar el nepotismo, pero vamos en serio. Vamos incluyendo al Poder Judicial, vamos incluyendo al Poder Ejecutivo, a los organismos autónomos y a los partidos políticos. Vamos adelante con esta reforma electoral, pero hagámoslo como se han hecho las grandes reformas electorales en nuestro país, de manera integral y de manera dialogada, para que el producto legislativo tenga legitimidad y sea la norma que nos obligue a todas y a todos los actores políticos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Y esto me parece fundamental entenderlo, porque en un régimen democrático la mayoría tiene el derecho a llevar a la práctica el modelo que comprometió en una campaña electoral. Entonces, como nunca antes se vive en México tiempos de democracia. El 2 de junio, la población salió a votar mayoritariamente por el proyecto que encabeza Morena. 85% de los distritos del país nos alzamos con la victoria, y más del 90% de las entidades del país nos alzamos con la victoria. ¿Por qué planteo este tema? Porque nosotros no hemos mentido nunca. Nosotros en la plaza pública, acompañando al presidente Andrés Manuel, comprometimos que de lograrse la victoria electoral íbamos a llevar un proceso que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Que la primera transformación se recoge en el Constituyente de 1824 con el México independiente. Que la segunda transformación, el Estado laico con Juárez, en el Constituyente del 57. Que la tercera gran transformación, los derechos sociales en el Constituyente del 17 con la Revolución. Y que a partir del 18 empezamos a construir, ojo, a confeccionar el traje de la cuarta transformación. Y esto es importante puntualizarlo. ¿Por qué? Porque las reformas a la Constitución que hemos impulsado tienen 2 propósitos desde mi punto de vista. El primero, recuperar la esencia popular del Constituyente del 17. Y la segunda,
profundizar un país de derechos para el pueblo. No es lo mismo oportunidades que derechos. La derecha, oportunidades. La izquierda y el movimiento progresista y transformador, un país de derechos. Y en ese sentido, el tema fundamental es recuperar la confianza en la política y en lo público. Poner fin a la política de abuso y de saqueo que durante 36 años los neoliberales hicieron en este país. Sometieron al poder público por el poder económico, se crearon élites económicas y se impuso el mercado y se debilitó al Estado. En estos últimos años, con Andrés Manuel y lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum, hemos avanzado de manera significativa, pero hay que decirlo también, la reelección, si bien te coloca ante el escrutinio público, también en el caso legislativo te pone en una condición de ventaja, relativa ventaja al no manejar presupuesto público. Pero en el ámbito de lo ejecutivo, cualquier que sea el nivel, evidentemente que es mayor la ventaja para quien está en el cargo. Y todavía hay resabios del viejo régimen, ese es el tema de fondo. Todavía hay vicios, prácticas que se resisten a irse. Por eso en el caso de la reelección. En el caso del nepotismo, el tema todavía es más grave, porque si aplicamos aquella máxima de que el poder al inteligente lo atolondra, al que no es tan inteligente lo vuelve loco. Y entonces, con tantos vicios, con tantas malas prácticas, pues ahí tenemos un gran problema. Si queremos un país de derechos, entonces tenemos que construir un país de iguales. Y en ese sentido, yo diría que el objetivo fundamental radica en recuperar eso, precisamente la esencia del constituyente, del sufragio efectivo y no reelección, pero tiene un alcance de mayor profundidad. Es la construcción de un nuevo concepto de liderazgos de lo público que no acepten someterse a los intereses privados. Ese es el tema fundamental y que en todos los niveles, desde el ámbito más modesto de responsabilidad pública, que esa autoridad tenga autoridad moral, que tenga un patriotismo genuino, que tenga una visión de largo plazo. Esa es la aspiración de fondo de las reformas que hoy se ponen en esta mesa. ¿Sería cuánto, senador? Muchas gracias, senador. Informo a la... Y en este momento viene la votación acerca de este tema. Y amigos, se le hizo muy sencillo a Marco Cortés retirarse y dejar solamente a un panista, en este caso, Ricardo Anaya, y escuchen lo que dice. Presidencia y a las y los senadores que hasta este momento no se han registrado reservas ni votos particulares. Toda vez que no se han presentado reservas ni adiciones al texto normativo, procedemos a la votación del proyecto de dictamen que se puso a consideración. La votación del dictamen de discusión será en lo general y en lo particular, por lo que le solicito a la Secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los integrantes y a las integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto, expresando de viva voz al escuchar sus nombres, si están a favor, en contra o en abstención respecto del dictamen que ha sido discutido. Iniciamos con la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Óscar Cantón Cetina, como se dijo, justificó su inasistencia. Senador Saúl Monreal Ávila. A favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. En espera de que el planteamiento serio que estamos haciendo por escrito sea atendido, por ahora el grupo parlamentario se va a abstener. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Y es importante que veamos cómo Marco Cortés realmente se fue de la sesión. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Ignacio Mier Velasco. Senadora Beatriz Mojica Morga. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Lo dejaron solo a Ricardo Anaya. Esto es lo que representa el PAN, amigos, y esto es lo que debe quedar muy claro.
siguen haciendo lo mismo. Y en uno de los temas muy importantes, el nepotismo, que aún puede estar existiendo a raíces de las decisiones que se tomaban en gobiernos neoliberales. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.